El doctor Oscar Navarro Carrascal es profesor de la Universidad de Nantes, aunque acabo de recibir la primicia de que a partir de mañana será profesor de la Universidad de Nimes. Así es que, bueno, pues seguiremos estableciendo contacto con las universidades en donde está el doctor Oscar Navarro Carrascal. Él tiene como temas de investigación la evaluación de riesgos sociales, ambientales y o sanitarios, contaminación, desastres naturales, anomias, análisis de los factores psicosociales y ambientales que puedan estar involucrados en la gestión del riesgo, trabaja representaciones sociales de los riesgos, apego al entorno de vida, sentimientos de vulnerabilidad y capacidad de acción percibida. Tiene un enfoque comparativo norte-sur, porque el doctor Oscar Navarro pues es colombiano y es profesor en Francia, así es que bueno, pues tiene todas las perspectivas, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de contar con su presencia y sin más, pues le voy a dar la palabra para que pueda iniciar esta conferencia del día de hoy, que como pueden ustedes ver, se titula Representaciones sociales del cambio climático y estrategias de afrontamiento a los riesgos costeros, una perspectiva comparativa entre dos países. Por favor, doctor Oscar, adelante. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias a todos también por su atención, por estar aquí conectados. Como les decía a mis colegas, pues es un gran placer, es un honor, ¿no? de tener esta invitación y tener la oportunidad nuevamente de compartir algunas ideas, algunas experiencias de investigación, algunas reflexiones, ¿no? que hemos venido adelantando. Donde efectivamente, bueno, nuestra disciplina, digamos la psicología social, es capaz de interesarse y de aportar soluciones o incluso conocimiento, ¿no? A múltiples problemas sociales. Y yo pienso pues que la tengo muy fácil hoy día, ¿no? Si avanzo como la hipótesis que, bueno, todos los temas que están ligados como a eso que de manera general podemos llamar los problemas ambientales, ¿no? Que obviamente sin definirlos mayormente, pues digamos hay un cierto consenso, ¿no? En esa idea, es decir, si hay uno de los grandes problemas, además de la pandemia, ¿no? Actual, digamos, uno de los problemas sociales que más llama la atención, que más exige de nuestras sociedades, digamos, atención, pues tiene que ver con esos problemas ambientales, específicamente aquellos que están relacionados con el cambio climático. Entonces, si les parece, quisiera proponerles hoy algunas reflexiones muy generales en realidad al principio a propósito, digamos, de esas temáticas, más o menos, pues, cómo se presentan para nosotros, ¿no? Como disciplina. Efectivamente, yo me posiciono desde la psicología social y la psicología ambiental. Yo tengo por costumbre de juntarlas un poco, ¿no? Psicología social y ambiental como una sola. Ya voy a explicar incluso por qué, ¿no? Pero cómo nuestra disciplina, digamos, nos aporta elementos de conocimiento para entender más o menos lo que nos corresponde, lo que nos toca como sociedad para enfrentar estos problemas relacionados con el cambio climático. Entonces, una vez que en la introducción pues presente un poco todos estos aspectos disciplinares, me gustaría muy rápidamente, no va a ser tampoco tan largo, básicamente una ilustración de un trabajo, de un proyecto grande que tuvimos aquí la oportunidad de desarrollar en Francia y que nos permitió entonces, digamos, realizar un trabajo a propósito de entender un poco mejor esto, ¿no? Ya usted, ¿no? Movilizamos la teoría de la representación social, que es aquella que nos convoca, ¿no? Y que hace un punto de encuentro importante con varios colegas de su maestría, de su facultad, de hecho, y a propósito del cambio climático, ¿no? Una perspectiva comparativa, efectivamente, pues tiene que ver, vamos a comparar aquí, digamos, dos países, Francia y Colombia, es decir, que estamos de alguna manera movilizando una comparación cultural, incluso pues más allá, ¿no? De lo puramente cultural, es, digamos, estructural, institucional, ¿no? Como el hecho de pertenecer a un otro país eventualmente puede tener como aportar una mirada diferente, ¿no? A este problema. Y de manera aún más específica quisiera mostrar un poco, pues, frente a los riesgos costeros, básicamente la submersión marina,
las inundaciones marinas, diríamos de pronto mejor, cómo son vividas, ¿no? En estos contextos también diferentes. Entonces, ese es un poco más o menos el plan, ¿no? La idea que quisiera proponerles. De manera muy simple, ¿no? Yo les decía, nosotros nos interesamos, digamos, a esta gran problemática social, ¿no? O de las sociedades humanas, porque efectivamente ya incluso es bastante consensual, ¿no? Decir, finalmente el planeta no tiene ningún problema, ¿no? Y de hecho, vean ustedes que abordamos siempre estos temas como vamos a ayudar al planeta, vamos a salvar el planeta, como si fuera realmente el planeta, ¿no? El que necesitara de nosotros. Yo creo que es más al contrario, ven, aquí ya estamos hablando como de una perspectiva ideológica que está cambiando, porque finalmente, pues, como dicen incluso muchos científicos, ¿no? El planeta seguirá existiendo, incluso si la especie humana ya no está. Entonces, básicamente, preocupémonos por la especie humana, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cambio climático, no estamos hablando de un objeto, digamos, abstracto, inexistente, puramente teórico, no, estamos hablando de una problemática que afecta directamente y fuertemente las sociedades humanas, ¿no? De manera diferenciada, sin embargo, toda la especie humana está amenazada, no es por nada que hablamos de una urgencia, ¿no? A propósito del cambio climático. Ahora, el cambio climático básicamente se puede definir como una alteración del sistema climático, ¿no? Entonces, a nivel mundial, a nivel global, lo que genera, por un lado, una serie de impactos, de efectos, ¿no? Sobre las sociedades, como les decía, y sobre los ecosistemas. Fundamentalmente, una serie de eventos que teníamos costumbre de llamar, entre comillas, naturales, y a los cuales, pues, no nos queda de otra, sino adaptarnos, enfrentarlos o adaptarlos en el mejor de los casos, o simplemente protegernos, ¿no? Entonces, eso es todo un gran capítulo, ¿no? Todo eso es un tema, digamos, que vamos a verlo, nuestra disciplina, digamos, se va a interesar, por un lado. Por el otro lado, tenemos entonces que hemos entendido que finalmente, ok, hablamos de los efectos del cambio climático, pero también debemos interesarnos de, bueno, qué es lo que ha causado, qué es lo que sigue causando esos cambios en el sistema climático, ese calentamiento global, ¿no? Como dirían algunos, y pues vamos a ver que hay una hipótesis que ya más que una hipótesis es como una tesis generalizada que finalmente son las actividades humanas, fundamentalmente después de la era industrial, que genera, ¿cierto? Esos cambios por el aumento de concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí ya estamos hablando de mitigación. Entonces, vean ustedes que aquí se genera todo otro cuerpo, o sea, otra gran temática que es, bueno, cómo mitigar ese cambio climático. Y fundamentalmente estamos hablando de un cambio profundo en los comportamientos humanos, ¿no? De manera estructural, incluso un cambio fundamental ¿cómo diríamos? En el sistema de producción e incluso en el sistema de consumo. En ese sentido hablamos mucho de comportamientos proambientales, ¿no? Proecológicos, dirían algunos, en fin. Entonces vean ustedes que ahí tenemos como dos grandes temáticas y ya voy a detallarlas un poquito más adelante. Entonces, ese es, digamos, es nuestro tema, esa es nuestra preocupación, ese es el problema al cual debemos enfrentarnos. Perdón, tengo aquí un rayito de sol que me ilumina un poquito mejor. Y bueno, estas imágenes simplemente para hablar de lo que decía inicialmente, ¿no? Los efectos. Efectos que terminan volviéndose en cosas así, en imágenes bastante impactantes, ¿no? Bastante, en términos de comunicación, bastante, ¿cómo diríamos? Bastante, sí, chocantes a veces, ¿no? Nos asustan y casi que en todos los continentes, en todos los países y a cada momento tenemos multiplicidad, digamos, de eventos catastróficos que nos hacen pensar, pues, que estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Eh, eh, a, asumí, decidí poner solo imágenes, digamos, europeas, para con eso demostrar un poco que efectivamente vean que estos eventos catastróficos también han generado una gran vulnerabilidad en países ya desarrollados, ¿no? En lugares costeros, en lugares de montaña, como por ejemplo en la izquierda y arriba, ¿no? Esas inundaciones que han terminado, eso fue el año pasado, ¿no? En plena pandemia, en el sur de Francia, donde hubo unas inundaciones bastante complejas y pues son varias ciudades, ¿no? Que
que quedaron fuertemente impactadas. Vemos aquí abajo, por ejemplo, no sé si logran ver la flecha de mi cursor, como también no son a veces eventos, ¿cómo diríamos? Digamos, rápidos, ¿no? Que nos sorprenden, sino que pueden ser también eventos lentos, como por ejemplo la erosión costera, ¿no? Por efecto de la aumentación del nivel del mar. Vemos como, por ejemplo, aquí ya hay lugares que ya no pueden ser más habitados y porque el mar, digamos, ha ido un poco comiendo de ese espacio, se ha ido apropiando de cierto espacio, en fin. Y aquí vemos un estigma bastante importante. Esta es la isla de San Martín, de San Martín, dicen, que es un territorio de las Antillas francés, en donde vemos como un año después ¿cómo se llama? Del huracán Irma. Esta fue una foto tomada un año y medio después, ¿no? Como todavía estaba este estigma. Es un barco que entró, ¿no? En una casa. Y yo creo que incluso fue hecho a propósito, o sea, los habitantes de la isla lo dejan ahí para que el visitante se dé cuenta, ¿no? De que eso pasó. Entonces, los efectos están ahí, las imágenes son bastante, digamos, dicientes de la situación que estamos enfrentando. Sin embargo, en términos de efectos, a mí esta imagen me parece muy interesante para evocar lo que a nosotros nos parece fundamental, que es que incluso esas imágenes, incluso el consenso que hay entre los científicos a nivel internacional, acaba de salir, por ejemplo, ustedes lo saben, ¿no? El último informe, una parte, un inicio, ¿no? Del informe ¿cómo se llama? Del panel internacional del cambio climático, es decir, finalmente los grandes científicos del mundo especialistas en esto, a pesar, digamos, de esa certeza que existe en la ciencia, ¿no? De que estamos viviendo unos cambios importantes y que se deben a la actividad humana, pues no necesariamente, digamos, vamos a decir, pueden ser aceptados de esa manera por algún público, ¿no? O el público en general. Entonces, algunos incluso, entre comillas, no creen. De hecho, se ha creado esta categoría social, para utilizar un poco nuestros conceptos, de los climatosépticos. En fin, vemos cómo esos efectos y su repercusión, digamos, no son consensuales para todo el mundo, ¿no? Entonces, esta imagen nos recuerda un poco eso. Vuelvo un poco ahora a las causas, decía, ¿no? Están esos efectos, pero no podemos olvidar que hay unas causas y yo quisiera concentrarme, digamos, ahora como para poner un poco el contexto, ¿no? De lo que, de la problemática que nos interesa. Es que finalmente, como les decía, la causas, lo que explica finalmente esos cambios climáticos, pues tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces, vean ustedes cómo es cíclico, ¿no? O sea, esos eventos catastróficos pues afectan a las sociedades humanas, sin embargo son las sociedades humanas quienes son la causa, ¿no? El comportamiento humano, quien es la causa de ese fenómeno. Entonces es un poco cíclico, un poco como yo lo representaba en la primera imagen, ¿no? Y fundamentalmente, lo sabemos ya porque una vez más, ¿no? Los científicos nos lo dicen, pues básicamente esos daños globales al planeta, pues se deben también porque, ya sabemos, ¿no? Por la polución, el hecho de botar mucho gas efecto invernadero, pero también porque hay una disminución fuerte, hay una destrucción cada vez más rápida de ecosistemas que son necesarios para el equilibrio del planeta. ¿Ven? Entonces, creo que ahí hay un elemento que lo decimos menos, ¿no? Me parece que es importante, por eso quiero subrayarlo, y es para nosotros un tema que nos interesa cada vez más, es cómo preguntarnos por esto, ¿no? Cómo proteger finalmente ecosistemas naturales que juegan un rol fundamental. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren ustedes estos 2, 4, 6 países, y entre ellos está México y Colombia, aquí para nosotros, que son los grandes países de la biodiversidad del planeta. Para decirlo de otra manera, son países que juegan un rol fundamental en el equilibrio, ¿no? Planetario. Y aquí son datos un poco, digamos, viejitos, ¿no? Los tomé de un libro publicado en el 2003 de Franz Bronsweimer, que es un profesor ecólogo, biólogo, qué sé yo, sociólogo también, australiano, si no me equivoco. Se llama Ecocidio. Entonces, él nos explica que efectivamente en estas proyecciones que se dan,
La desforestación es una de las causas más importantes, ¿no? De la pérdida de ese medio natural. Y vemos que en promedio es un 78%, ¿cierto? De esa pérdida del total por año de aquí a 2050. Y vemos como países como Colombia está por encima de ese promedio, incluso Indonesia todavía más por encima, en fin. Brasil aquí aparece, en esos textos aparecía como 41%. Yo creo que esos datos están muy desactualizados y la situación es mucho más difícil de lo que nos imaginábamos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que efectivamente la pérdida de esa naturaleza es una de las causas fundamentales y al mismo tiempo puede ser una de las soluciones también fundamentales para enfrentar a esos problemas ambientales fundamentales, ¿no? E incluso podemos agregar, esto es una hipótesis reciente que cada vez tiene más peso. Yo la verdad no creo que tengamos suficientemente, ¿cómo diríamos?, conocimiento aún para decirlo con toda certeza, ¿no? Pero en todo caso la idea apunta a que incluso las pandemias y la pandemia de la que estamos viendo actualmente también se debe mucho a esta pérdida de ese medio natural, de esos ecosistemas que son fundamentales para el equilibrio del planeta, así como lo muestran este tipo de mapas, ¿no? Que ven ustedes aquí, los puntos calientes, se dice, los puntos calientes de la conservación del planeta. Y vemos como países, una vez más, como México, como Colombia, en fin, por su posición y, digamos, por su riqueza en biodiversidad, pues juegan un papel importante. Entonces, simplemente era para recordar, digamos, este aspecto en términos de las causas. Ahora, y perdónenme por haberme extendido tanto en esto, pero creo que los problemas son tan fundamentales que necesitamos poner apuntalar, digamos, esta problemática fundamental. Entonces, frente a estos problemas, tenemos nuestra disciplina que, para utilizar una definición ya clásica del profesor Gabriel Moser, que nos dice que en realidad la psicología social y ambiental estudia las interacciones entre las personas y sus entornos. Cuando decimos entornos, estamos hablando del entorno que es físico, pero también social al mismo tiempo. Entonces, es por eso que nosotros hablamos de psicología social y ambiental, es decir, no podemos desligar, cuando hablamos del entorno, digamos, su condición social, porque incluso, ¿no?, los entornos son pensados, están marcados por una serie de normas sociales, ¿no? Entonces, nuestra disciplina intenta, ¿no?, estudiar esas relaciones, esas interacciones, algunos dirían esa transacción entre los individuos y su entorno, que es físico y social, teniendo en cuenta unas dimensiones espaciales, pero también temporales, ¿no? Y, por ejemplo, nos vamos a interesar, aquí para hacerle, como decir, un guiño a Juana, por ejemplo, de temas como la memoria, los aspectos históricos, en fin, de esa relación. Entonces, ese, si quieren, es básicamente como el objeto de estudio de nuestra disciplina. Nos vamos a interesar entonces a los efectos de esas condiciones ambientales sobre los comportamientos del individuo. De hecho, creo que en español utilizamos mucho la expresión socioambiental, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, bien, yo la verdad ya perdí el hábito, pero vamos a usarlo. Entonces, nos interesa como esos efectos de las condiciones socioambientales sobre el comportamiento del individuo, pero también, digamos, de manera cíclica, cómo el individuo percibe, diríamos ahora, se representa, ¿no?, y actúa frente a ese medio, cómo lo transforma de alguna manera también, ¿no?, a través de la cognición y de la acción. Entonces, y para insistir un poco sobre este aspecto medioambiental, de alguna manera en nuestra disciplina, digamos, o más bien para la psicología de manera general, el medio ambiente, para utilizar esta expresión que también a veces genera polémica, ¿es medio o es ambiente o es ambiente entero? Bueno, no vamos a entrar en estas consideraciones lingüísticas, pero lo que nos interesa aquí es partir de una premisa de que es más intuitiva en realidad, no es ni siquiera filosófica ni mucho menos, es bastante intuitiva, de decir que somos los lugares que habitamos. De alguna manera, el comportamiento, la experiencia humana está de alguna manera determinado, ¿no? Tiene lugar. Y de hecho, nuestros idiomas, ¿cómo diríamos? Latinos nos dan esta oportunidad de no tener lugar. Existir es algo que existe en algún lugar. Entonces, el comportamiento, la experiencia humana tiene lugar en un espacio dado. Entonces, de alguna manera,
Cuando en psicología nos interesamos en el medio ambiente, pues es básicamente porque consideramos que el medio ambiente determina las condiciones de vida, claro está, en el cual los individuos nos desarrollamos y con condiciones culturales bastante distintas a veces, materiales también muy distintas. El medio ambiente procura identidad, ¿ah? Sitúa a las personas en un determinado tiempo, pero también en un determinado lugar, una vez más. Vean ustedes, aquí estamos lejos, yo estoy aquí ya una hora, para mí se está acabando el día, para ustedes está iniciando, en fin, como uno sitúa de alguna manera todo esto muy distinto. Nos informa también sobre las personas ellas mismas, ¿no? Entonces, una vez que, bueno, hemos un poco planteado nuestra disciplina con el ánimo de poner un contexto, vuelvo a mi esquema de inicio. Entonces, finalmente, la psicología social y ambiental, a propósito, cuando se interesan estas cuestiones del cambio climático, pues como les decía, de un lado nos interesamos en los efectos. De hecho, lo que les voy a presentar enseguida va a estar marcado aquí, ¿no? Eh, Globalmente y desde hace mucho tiempo, digamos, la psicología, de manera general, la psicología social y ambiental, se ha interesado mucho en este tema de la adaptación, ¿no? Frente a los riesgos ambientales, a los riesgos que sean pues tecnológicos o de origen natural, como se dice. Y bueno, estos son temas que tienen que ver con la prevención, la protección, decía yo ahora, y de manera global sobre la comunicación del riesgo, ¿no? Y vean que en estos tiempos de pandemia el tema de la comunicación nos hemos dado cuenta es fundamental cómo comunicamos, qué tipo de mensaje, qué tipo también de, ¿cómo diríamos? Ah, de soporte de comunicación, bueno, el tema de las redes, en fin. Y también nos interesamos en la reconstrucción, en la post-catástrofe, ¿no? Entonces vean ustedes que aquí hay todo un campo, digamos, de conocimiento, pero también un campo profesional muy importante. Vamos a hablar de la evaluación del riesgo, vamos a hablar de estrategias de afrontamiento. De pronto ustedes, como en todo caso en Colombia se utiliza mucho el término todavía, y aquí en Francia también, de hecho, el coping, ¿no? El término inglés. En fin, todo lo que tiene que ver con comportamientos de protección. Sin embargo, hay otro campo de trabajo, de estudio y también un campo profesional que de pronto es un poco más reciente en todo pues, como diríamos, en la literatura, en todo caso, que va a interesarse más en las causas, en la mitigación de las causas, como decíamos ahora, a propósito del impacto humano, ¿no? En el cambio climático. Entonces vamos a hablar de adaptación de modos de producción, modos de consumo, vamos a hablar de conservación de la biodiversidad, de protección de ecosistemas, en fin. Pero ya es todo otro campo, ¿no? Algunos colegas hablan de la psicología verde, un poco, incluso hasta una psicología un poco comprometida, ¿no? Con un discurso ecologista, en fin. Pero de manera mucho más formal, digamos, pues tenemos aquí todo un campo de estudio muy interesante a propósito de los comportamientos ecológicos. Yo sé que en México hay equipos en varias universidades muy interesantes en esto, que hacen aportes muy interesantes en estos temas. Más recientemente, todo lo que tiene que ver con esta dimensión de la conexión, ¿no? Con la naturaleza. Y bueno, en medio de todo esto, pues es el bienestar al que nos interesa, ¿no? Cómo aportamos conocimiento y soluciones en estos campos. No sé si mi idea es clara, en fin, yo básicamente estoy como tratando de mostrar como campos, ¿no? De acción y de reflexión, eh, tratando de organizar un poco, ¿no? Como la literatura muy bastante importante, ¿no? Que existe en nuestra disciplina. Quisiera entonces ir ahora, y creo que me tengo que apurar un poco, al tema bueno, ahora sí, de la adaptación a esos riesgos, ¿no? Como les decía, me voy a enfocar más como en el tema de efectos, adaptación frente a los riesgos. Antes de hablar de riesgo, yo quisiera más bien que nos hiciéramos la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de adaptación frente a los riesgos, pues yo creo que aquí hay una palabra que se nos ha vuelto muy de moda incluso, que es el tema de la vulnerabilidad. Entonces, finalmente, eh, de hecho, tenemos aquí la costumbre de trabajar mucho en interdisciplinariedad, ¿no? Con ingenieros, con colegas de otras disciplinas de lo que se llaman ciencias duras, ¿no? De ciencias naturales de pronto. Y bueno, ellos hablan de riesgo, ellos son capaces de modelizar el riesgo. Ven ustedes este mapita que vemos aquí. Eso lo hacen los colegas geógrafos con los que trabajamos, que son capaces de hacer proyecciones, ¿no? Y modelizaciones, y al final nos sacan una mapa así, en donde, por ejemplo,
ellos logran decir cuáles son las zonas, ¿no?, que serán impactadas en el caso que un evento, una inundación, una sumersión, un huracán, por ejemplo, ocurra. ¿Ven? Entonces, ellos sí que trabajan esos temas. Nosotros en ciencias humanas y fundamentalmente la psicología social, pues se interesa más es el tema de la vulnerabilidad, porque en últimas es de eso que se trata, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad, yo lo asocio, si me permite, ¿no? Se abre el debate, digamos, a la idea de la injusticia, en este caso socioambiental, porque es importante que tengamos claro que tanto lo social como lo biofísico, es decir, lo propio del lugar, como digamos, el cuerpo humano que lo habita, son inseparables, ¿no? Ya lo decía, interactúan. Y en ese sentido, lo social y lo biofísico se asocian también para producir, para crear la vulnerabilidad de un territorio. Entonces, de manera fundamental, estamos hablando de una desigualdad estructural. La vulnerabilidad aparece cuando hay una desigualdad en términos de exposición a los riesgos. No estamos todos expuestos a los riesgos, en todo caso, de la misma manera, a un mismo evento, una misma amenaza, por ejemplo, ¿no? Esa desigualdad puede ser social y de hecho es fundamentalmente social, ¿no? Tiene que ver con factores sociales, incluso con factores económicos, ¿por qué no? Con factores políticos. Ya sabemos el tema de los barrios un poco marginales, de los barrios céntricos, en fin. Colegas allá justamente que son muy conocidos por esos trabajos sobre la ciudad nos dirían aún mejor este tipo de cosas, pero es una desigualdad social fundamental y es una desigualdad también espacial, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de construcciones, de en qué lugar se vive, ¿no? Si estamos muy cerca de o lejos de, en fin. Ven, es un asunto también espacial. Entonces, se trata de una forma de desigualdad, pero también ¿cómo diríamos? Es una desigualdad en términos de exposición, como ya lo decíamos, pero también hay una desigualdad que aparece en términos de sensibilidad, que es diferente, ¿no? No todos tenemos la misma sensibilidad, ya que estoy hablando de pronto en términos un poco más individuales. La edad, ¿no?, explica cosas. Por lo general siempre protegemos, ¿no?, a los más vulnerables. ¿Quiénes son? Las mujeres, los niños, los ancianos, por lo general, ¿no? Entonces, y ahí empezamos a crear categorías de vulnerables. Entonces, obviamente, no tenemos la misma sensibilidad y tampoco tenemos la misma capacidad para enfrentar esas amenazas. Entonces, cuando hablo de la capacidad, no estoy hablando de una capacidad individual, ¿no?, personal, que sea cognitiva o motriz, sino los recursos que se tenga o que tenga un individuo o una comunidad para enfrentar una amenaza. Muchas veces son recursos institucionales, a veces estamos hablando de recursos propios a la comunidad, en fin, vamos a ver en los ejemplos que esto se va a notar. Entonces, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos, en realidad a nosotros nos interesa más el tema de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad aquí puede definirse de manera, digamos, formal, clásica, en todas las ciencias humanas, como esta propensión que tiene un grupo humano, una sociedad, a sufrir daños en caso de manifestación de un fenómeno que sea natural o antrópico, ¿cierto? Por lo general, la vulnerabilidad es definida a través de las condiciones, digamos, objetivas de esa exposición, ¿no? Y es por eso que los economistas, por lo general, ¿cuánto va a costar un impacto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuándo? En fin, los ingenieros nos van a decir, ¿no? ¿Cuánto qué es lo que va a ser impactado? ¿Cuáles infraestructuras? Ese tipo de cosas. Entonces, vamos a definirlo en términos, digamos, objetivos. Casi que tengo ganas de decir materiales, ¿no?, de esa vulnerabilidad. Y tenemos tendencia a olvidar, por lo general, eso que yo llamaría la evaluación, digamos, subjetiva de esa vulnerabilidad. Porque, espero recuerden aquella imagen donde estaba el graffiti, ¿no?, de no creo en el cambio climático. Porque resulta que esa fotico la explicamos con este elemento de la vulnerabilidad percibida. Es decir, que incluso muchas veces y frente a la evidencia, ¿no?, digamos, objetiva que la ciencia nos muestra, pues hay personas, grupos de personas que pueden considerar que ellos no son vulnerables. O la inversa también es posible, ¿no? Cuando vemos que no hay condiciones físicas, que las personas no son vulnerables, hay personas o grupos de personas que se pueden considerar, al contrario, como siendo vulnerables. No sé si me explico, ¿no?
Porque efectivamente la vulnerabilidad, claro, se puede objetivar, pero también tenemos que tener en cuenta, considerar, y ese es nuestro rol en psicología, esta vulnerabilidad percibida. De pronto lo diría yo, ese sentimiento de vulnerabilidad, ¿no? El hecho de que la gente se considera realmente vulnerable o no. Entonces, se trata de este modelo clásico, ¿no? En psicología del estrés, que es la situación afecta, de qué manera, y en un segundo tiempo, bueno, de qué manera puedo enfrentarla. Y es aquí donde aparecen situaciones de estrés, ¿ah? Como ya lo sabemos. Bueno, me voy a saltar una diapositiva. Finalmente, entonces esa vulnerabilidad percibida, ¿no? Ese sentimiento de vulnerabilidad se vuelve para nosotros el objeto de estudio. Tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que hace que en unas condiciones algunas personas se consideren vulnerables y otras no, ¿cierto? Y eso para también poder manejar situaciones que aparecen muy frecuentes en realidad, donde expertos, donde administradores públicos, por ejemplo, dicen, vea, ustedes están aquí expuestos, son vulnerables, y la gente dice, no, eso no es verdad, yo no le creo. En fin, entonces, este esquema muy grande en realidad es una especie ¿cómo diríamos?, de condensado de lo que la literatura nos propone, ¿no? Es una síntesis, yo a la vez le llamé a un esquema integrador, de una serie de variables, de una serie de dimensiones que pueden ayudarnos a explicar ese elemento al final que es el comportamiento de la gente, actúa o no para adaptarse o incluso protegerse de una situación. Entonces resulta, como ya sabemos, en psicología social, además somos expertos entre tratar esto de la actitud y el comportamiento siempre. Es decir, que la intención, voy a decirlo en otros términos, perdonen que me enredé un poco al final, pero yo diría que incluso en psicología nosotros nunca estudiamos el comportamiento. Bueno, vamos a entrar al debate si quieren. Nosotros nos interesamos es por la intención comportamental. No sé si ven, de hecho, si lo miramos un poco en detalle, nos interesamos en eso, con nuestras escalas, con nuestras preguntas, con nuestra manera de abordar los problemas. Vean que nosotros vamos a estudiar realmente la intención comportamental. Pero entre la intención y el comportamiento, pues hay todavía una brecha que nos cuesta, ¿no? Pero bueno, digamos que eso ya es un paso importante, ¿cierto? Ya eso es un aporte fundamental. Entonces, quisiera aportar ahorita un ejemplo, ¿no? De esta dimensión que nos parece fundamental, que es cómo las personas evalúan justamente esa intención comportamental, entre otras, a propósito de la capacidad que tienen a movilizar una serie de estrategias, ¿cierto? Para enfrentar una situación, digamos, riesgosa, ¿de acuerdo? Que siempre estamos en este contexto. Entonces, quisiera ahorita aportar un ejemplo, una ilustración de esta reflexión, sabiendo que efectivamente esa intención comportamental se explica por una serie de factores, ¿no? Una serie de variables, algunas disposicionales propias del individuo y otras de unas variables, vamos a decir, yo las llamé así, psicosociales, que están relacionadas, pues, digamos, a esas dimensiones psicosociales, que son las normas sociales, la relación que tenemos con las instituciones y, fundamentalmente, pero sí también, la manera como nosotros concebimos la realidad, es decir, las representaciones sociales. Entonces quisiera aquí aportar también una ilustración, si me permiten avanzo, cuando nos interesamos a un problema muy fundamental. El proyecto que les quiero, bueno, del cual me apoyo y que quiero pues utilizar para ilustrar estos elementos, se llama Climate Risk y nos interesamos a eso, ¿no? Al sentimiento de vulnerabilidad y las estrategias de adaptación frente a efectos del cambio climático. Entonces, vean, aquí hay dos cosas en realidad. Está el cambio climático como objeto y están los efectos supuestos de ese cambio climático. Entonces, nosotros nos interesamos a un efecto en particular. De hecho, uno que nos parece fundamental hoy día, en la medida que se supone que el cambio climático ha generado sobre todo una elevación del nivel del mar. Y tenemos que países muy importantes, ciudades muy importantes, se ven amenazadas, ¿no? Por esa elevación del nivel del mar y hay una frecuencia ahora de eventos catastróficos y que les llamamos pues riesgos costeros, que son la submersión, la erosión costera. Entonces nosotros
Nos interesamos en esos dos elementos y es lo que voy a tratar de ilustrar ahora. Por un lado, se trata el cambio climático como objeto. Entonces nos interesamos a tratar de investigar, de estudiar un poco, escudriñar a propósito de esa representación social que tenemos del cambio climático. Ese es un primer elemento. Y el segundo es, entonces, interesarnos a estas estrategias de adaptación que finalmente las personas van a elaborar para adaptarse, para enfrentar esos riesgos como la submersión marina, ¿cierto? Que de alguna manera, una vez más, está relacionado con el cambio climático. No sé si me hago entender, pero bueno, sigamos. Pues, como anuncié una comparación, efectivamente se va a tratar de una comparación entre un territorio francés y un territorio colombiano. Nos fuimos entonces al Caribe, a la cuenca caribeña, en el cual encontramos dos territorios de estos dos países, porque en última nos interesa son estos dos países, ¿no? Que no voy a entrar en detalles, pero me imagino pues que ustedes asumen como yo que podemos establecer unas diferencias fundamentales y yo diría incluso en la política de gestión de riesgos muy, muy diferente. Entonces tenemos que, por un lado tenemos el departamento de Guadalupe, que es un territorio en las Antillas Francesas, y la ciudad de Cartagena, ambos expuestos fundamentalmente, aquí tienen algunas imágenes, por ejemplo, vean aquí arriba en rojito, están todas las áreas que van a verse inundadas, ¿no? Por esos fenómenos de inundaciones costeras que son cada vez más frecuentes en Cartagena. No sé si ustedes conocen o han escuchado hablar, Cartagena es una ciudad que es muy emblemática, es patrimonio de la humanidad porque tiene un sistema de protección de murallas elaborado por los españoles, en fin, entonces hay una cosa patrimonial, ¿no? Aquí también. No digo más porque me voy a alargar muchísimo. Entonces, Cartagena es la ciudad turística más importante de Colombia, de pronto, bueno. Lo mismo Guadalupe, tenemos dos ciudades en Guadalupe, ¿no? Que son Pantapit, que es un poco como la capital, y Santa Ana, que es un territorio un poco más turista, ¿no? Turístico, viven del turismo. Entonces ven aquí también los dos mapas y una vez más delimitamos, pues es un trabajo interdisciplinario, las zonas, digamos, más vulnerables en el sentido objetivo del término. Y nos fuimos entonces a interrogar a las personas que viven en esas zonas vulnerables en el sentido objetivo del término. Y ambos empezamos por preguntarles, o tratando más bien, yo voy a avanzar esto, ¿no? Porque pues, estoy hablando con expertos, ¿no? En temas de representaciones sociales, estoy seguro. Ya ustedes saben que las representaciones sociales pues, nos permite como identificar esos conocimientos, ¿no? Que se construyen y se consolidan socialmente a propósito de un objeto social, ¿no? En este caso, el objeto que nos interesa es el cambio climático. Entonces, para eso, bueno, aquí tiene una información metodológica. Hicimos una fase cuantitativa, casi 600 participantes, ¿no? En cada uno de estos territorios respondieron a una serie de cuestionarios y también tuvimos una fase cualitativa, que fue realmente la segunda fase, porque ven ustedes aquí un poco cambiamos, porque queríamos profundizar, ¿no? Que las entrevistas nos dieran la posibilidad de comprender realmente cosas que de alguna manera ya habíamos identificado en la fase un poco más cuantitativa. Entonces, bueno, tenemos más o menos 30 personas en cada uno de los territorios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un elemento, ¿cómo diríamos? A esto le llamamos un cuestionario de caracterización. Si quieren, podemos entrar en detalles metodológicos en las preguntas, pero básicamente identificamos 12 ítems, 12 elementos que hipotéticamente constituyen la representación social del cambio climático. Por ejemplo, el hecho de que el cambio climático tiene un impacto en las estaciones, genera climas externos, provoca tormentas, en fin. Vean ustedes, por ejemplo, el ítem 9, que hubo una diferencia cuando comparamos Guadalupe con Cartagena, es decir, Francia con Colombia, en donde, por ejemplo, los cartageneros dicen mayormente, están más de acuerdo con la idea de que es producido por un evento, la causa es natural, ¿cierto?, del cambio climático, y el ítem 10, al contrario,
vean ustedes que aquí estamos hablando de dos creencias fundamentales, ¿no? De las causas del cambio climático, ¿no? Pensar que es de origen natural o que es debido a la acción humana. Entonces vemos como aquí en esta dimensión podríamos hablar de que hay una diferencia, ¿no? Fundamental. Sin embargo, esto ¿cómo diríamos? Profundizamos un poquito más con las entrevistas y bueno, quisiera al final simplemente contarles un poco las conclusiones. La conclusión es la siguiente. Hay un gran consenso, comparando, ¿no? Los dos territorios. Hay un gran consenso con respecto a los elementos que componen la representación social, pero existiría eventualmente una diferencia entre estos dos, esta dimensión, entre las causas más bien que explican el cambio climático, que sea de hecho natural o de origen más antrópico, ¿cierto? En Cartagena pensamos que es más de carácter natural y en Guadalupe debido a la acción humana. Voy a pasar a esta conclusión mejor. La conclusión, digamos, de todo este trabajo que lo pueden encontrar en una publicación que hicimos reciente y donde utilizamos justamente este método mixto, es la siguiente: existe una representación del cambio climático, una representación del cambio climático. Esa es, digamos, como la pregunta que nos tenemos que hacer siempre, ¿no? Cuando trabajamos. ¿El objeto es o no un objeto de representación social? En este caso, sí. De hecho, es un objeto muy consensual, si se dice así en español, me disculpan si no, en ambos contextos. Y en ambos contextos encontramos que la representación se organiza en torno a un elemento que es descriptivo, característico, ¿no? Del objeto, que es el aumento de temperaturas. Eso, tanto la gente de Guadalupe como de Cartagena, ambos dicen, pues básicamente la descripción fundamental es cambio climático, aumento de temperaturas. Hay otro elemento consensual que es decir, central, si de pronto nos inspiramos un poco en la teoría del núcleo central, un elemento central también que es consensual en ambos contextos es que la deforestación es la causa principal del cambio climático. Eso no lo notamos ¿cómo diríamos? En la parte en la fase cuantitativa, lo notamos mejor en la parte cualitativa. Y nos parece un elemento fundamental, porque de alguna manera es un elemento positivo. La gente sabe, la gente entiende que lo que yo les decía al principio, que finalmente todos estos problemas se han generado por la pérdida de medio natural. Entonces la deforestación se convierte en una de las causas importantes y en eso hay un gran consenso independientemente de los países. Sin embargo, encontramos una pequeña diferencia, que no es pequeña, es fundamental, entre estos dos contextos culturales. Tenemos que en Cartagena, nosotros hablamos de la representación social, tiene tendencia a una especie de visión muy local de los efectos del cambio climático, ¿cierto? Lo que permite, es decir, la gente describe muy bien esos problemas ambientales relacionados al cambio climático y eso les permite de alguna manera de apropiarse el objeto de manera funcional. Es decir, que el objeto, el cambio climático es algo concreto, ¿cierto? Para ellos es algo concreto e incluso hay un aspecto valorativo en la representación social de los cartageneros que tiene que ver con la necesidad, ¿no? de generar comportamientos de mitigación, de comportamientos proambientales. Entonces, eso es para los cartageneros, diferente con los habitantes de Guadalupe, que al contrario tienen una visión muy global de los efectos del cambio climático y de alguna manera, quisiera decirlo así, es un objeto que de alguna manera sigue siendo lejano, es un objeto abstracto. De hecho, es un objeto al cual se deben ocupar son los responsables políticos, las grandes multinacionales, pero de ninguna manera ellos mismos. No sé si logro explicar la diferencia, pero esto es fundamental porque, y yo diría, y me voy a avanzar en una explicación que nosotros apuntamos aquí, tiene que ver con las instituciones. Porque la gente en Guadalupe sabe que existe un Estado, unas instituciones que se ocupan de eso, ¿no? Y de hecho hay una tendencia un poco a veces chocante, ¿no? Que la gente dice, no, pero para eso pago impuestos. Aquí dicen en Francia, ¿no? Para todo, dicen la gente, para eso pago impuestos, ¿no? Para que las instituciones resuelvan los problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un desplazamiento de la responsabilidad en las instituciones, pero por el hecho de que las instituciones son consideradas como fuertes y presentes.
En Cartagena es exactamente la inversa. En ningún momento las personas evocaron una autoridad institucional. Casi que nosotros teníamos que preguntarle, bueno, ¿y la alcaldía? Bueno, ¿y el gobierno? Bueno, ¿y el Estado? Inexistente en el discurso, en la representación social, y de alguna manera los únicos que pueden resolver esos problemas ambientales son ellos mismos, a nivel familiar, a nivel comunitario. Entonces, no sé si ven esta diferencia fundamental de la representación social que se explica finalmente por esta diferencia estructural y sobre todo, y no cultural en el sentido, digamos, folclórico del término, sino en el sentido objetivo del término, es decir, la presencia o no de instituciones sólidas que se ocupen del tema, ¿no? Entonces, finalmente la adaptación se da de manera diferente a propósito de esto. No sé si soy claro. Aquí está la publicación, yo les puedo dejar. Bueno, no sé si tengo realmente tiempo, ustedes me dirán, Angélica, si no, pues me paro ahí porque no sé cómo, No, creo que sí, podemos ¿sí? continuar, claro que sí. 5 minuticos de pronto, Claro, ¿cierto? claro que Para sí. ilustrar la segunda parte. Gracias, Angélica. Gracias a todos por su paciencia a propósito, ¿no? Bueno, como les decía ahora, eran dos preocupaciones. La primera era, de alguna manera, poder identificar si existía y qué características tenía esta representación social del cambio climático como un problema general. Sin embargo, nos fuimos a un problema, digamos, más particular, un efecto muy preciso del cambio climático, tratando de, o más bien interesándonos en la manera como las personas pretenden adaptarse, ¿no?, a esos fenómenos que, como ya lo vieron, espero ustedes en los mapas, pues son personas que lo viven en realidad. Es decir, nosotros aquí interrogamos esas casi 600 personas que respondieron a nuestros cuestionarios, viven en esas zonas rojas o azules que ustedes vieron marcadas en esos mapas, ¿no? Es decir, que son oficialmente, digamos, objetivamente, personas vulnerables, expuestas a la submersión marina, a la inundación costera, no sé cuál será el término que a ustedes les suene un poquito más. Entonces, bueno, ese es el contexto, esa es la problemática. Nosotros entonces movilizamos una serie de hipótesis, una serie que voy a simplificarlo mucho aquí porque ya se imaginarán que este esquemita es bastante indigesto, digamos, pero quisiera llamar su atención sobre el final, ¿no? Las estrategias de afrontamiento. Yo creo que no digo nada nuevo si les cuento, ¿no?, que básicamente partimos de dos metaestrategias de afrontamiento que son muy consensuales en la literatura y en las cuales partimos de la idea de que existen unas estrategias en las cuales hay un coping, estrategia de afrontamiento muy, no sé si se dice vigilante, digamos atento, activo, dirían algunos, ¿cierto? Presto a la acción. Y al contrario, tenemos unas estrategias que son más bien evitativas, ¿cierto? Que buscan más bien evitar de pensar en el asunto. Es decir, algunos llaman estrategias más emocionales, porque básicamente son estrategias que buscan manejar las emociones negativas, ¿no?, que genera el anuncio el hecho de saber, ¿no?, que vivo en una zona vulnerable, que mi casa, ¿no? O sea, imaginemos un poco esto, ¿no?, que mi casa está en una zona vulnerable. En fin, los que trabajamos psicología ambiental sabemos que esto es, psicológicamente hablando, muy, muy importante. Entonces, hicimos una serie de hipótesis. Entonces, globalmente está el hecho de que entre más uno percibe el riesgo, pues más va a generar estrategias de afrontamiento activas, vigilantes, menos emocionales, evitativas. El hecho de considerar que uno tiene capacidad de acción, pues igual, ¿cierto? El apego al lugar, decimos en español, digamos, se explica más, perdón, un fuerte apego al lugar explica más el hecho que uno trata de evitar lo que les decía ahora, ¿no? Es decir, genera una disonancia demasiado fuerte, ¿no? Al saber que mi casa, que se supone que es el lugar en el cual que me genera protección, pues es un lugar que al contrario está amenazado, ¿no? Y amenaza mi seguridad. Entonces eso genera como un efecto en ese sentido. Eso nos dice la teoría, ¿no? Entonces, por eso propusimos esas hipótesis. Y vamos a ver que vamos a encontrar estas son variables disposicionales, ¿no? Y también tuvimos en cuenta unas variables contextuales, como son, por ejemplo, la distancia. ¿Ven? Esos mapitas que ustedes vieron, no sé si tenga aquí un mapa, pero tuvimos la oportunidad de, encuestamos a las personas en sus lugares, en sus hábitats, en sus casas,
Entonces tomamos el punto GPS y somos capaces de medir la distancia, ¿no? De la casa, donde vive la persona que nos respondió, hacia el mar, hacia la línea costera, y eso lo podemos integrar en nuestro análisis, ¿no? Entonces este es un modelo de pista causal. Voy de una vez a los resultados y comparamos un poquito Guadalupe y Cartagena. ¿Ven? Este modelo de pista causal finalmente nos dijo esas hipótesis, hay que revisarlas. La literatura nos dice cosas, sin embargo, una vez que uno está en un contexto, puede encontrar diferencias fundamentales. Entonces encontramos que, por ejemplo, contrario a la hipótesis que teníamos, la percepción del riesgo, es decir, entre más uno percibe un riesgo, al contrario, uno no va a generar una estrategia activa, sino más bien una estrategia evitativa, ¿cierto? Eso en todo caso, sobre todo lo observamos en Guadalupe. Lo mismo que, por ejemplo, las personas que estaban más cerca del mar eran los que tenían menos percepción del riesgo, o una medida, digamos, de la percepción del riesgo menos importante, y al mismo tiempo entonces explicaban el hecho de movilizar estrategias evitativas. Voy al final del modelo para decir simplemente que estamos de acuerdo que no voy a poder explicarlo todo. Sin embargo, voy a ir a la idea final, que sería de considerar que finalmente el hecho de percibir, el hecho de decir que uno percibe el riesgo, es decir, que uno conoce que está realmente en riesgo, no necesariamente hay una tendencia automática a generar estrategias, digamos, de protección, estrategias de afrontamiento activas, ¿no? Cuando hablo de estrategias de afrontamiento activas, por ejemplo, puede ser buscar información, ir a la alcaldía, buscar en página de internet, movilizarme, asistir a alguna reunión pública. No necesariamente tiene que ser transformar su casa o incluso irse, mudarse, ¿no? Del lugar, en fin, pero hasta eso se podría llegar. Pueden ser simplemente estrategias de comunicación, ¿no? De búsqueda de información. Al contrario, las estrategias de evitativas es eso, ¿no? Es básicamente lo que nosotros hacemos cada vez que nos anuncian una mala noticia o que sabemos que algo malo va a pasar, es que por lo general evitamos de pensar, a veces algunos, ¿no? Dependiendo de características, hacemos chistes. No sé si ven más o menos lo que quiero decir, ¿no? Son estrategias psicológicas que en realidad, desde el punto de vista de la psicología de salud, son apenas normales. Es decir, son estrategias que buscan protegernos psicológicamente, ¿no? Yo diría incluso emocionalmente, de a veces fuertes cargas, fuertes situaciones estresantes, ¿no? Entonces aquí nuestra idea final es que finalmente el anuncio de la catástrofe, el anuncio del riesgo, el hecho que usted le diga, usted vive en una zona de riesgo, pues genera en realidad en un primer tiempo, y creo que aquí tenemos que verlo de manera temporal, ya lo dije, no es importante para nosotros ver eso de manera temporal, una primera reacción de pronto incluso automática, inmediata, puede ser, no, eso no es verdad, están exagerando, esto siempre ha sido así, ¿no? Si ven más o menos, de hecho una vez participé a una recogida de información, estuvimos haciendo unas encuestas, unos amigos de la Universidad de Sonora que me invitaron, estuvimos por allá no sé si conocen Guaymas, San José de Guaymas, creo que se llama, y participé, me dio mucho gusto porque tuve la ocasión de ir allá a trabajo de campo y hablamos con un señor de edad que vive en una zona de riesgo de inundación, ¿no? Y él al principio nos decía eso, decía, pero si toda la vida hemos conocido esto, mi casa se ha inundado, pero aquí estamos todavía, en fin. Entonces veía yo que había esto, ¿no? Estrategias evitativas. Sin embargo, cuando uno continúa a hablar, ya uno se encuentra con esta dimensión, vean, la percepción de la capacidad de acción. Cuando la única variable finalmente psicológica que explica el hecho de generar estrategias de afrontamiento activas, de protección, de búsqueda de información, en fin, es el hecho de considerar que uno tiene realmente capacidad para actuar. Entonces vean que por lo general en la comunicación de riesgo nos interesamos mucho en un poco asustar a la gente, ¿no? Que la gente perciba el riesgo. La gente sabe, ¿no? Que está en riesgo y eso genera realmente angustia, estrés. Lo que es importante, realmente pienso yo ahora, es que tenemos que fortalecer ese sentimiento de ser capaces de enfrentar una situación, que nuestro comportamiento es eficaz, ¿cierto? Entonces, para volver a mi ejemplo con este señor ¿cómo dije yo? De San Juan, San Carlos, de Guaymas, ya ni me acuerdo.
Al final les decía, no, pero yo sí estoy atento, y fue y nos mostró, tenía una carpeta, digo, vea, aquí tengo todos mis papeles, tengo las actas de nacimiento de mis hijos, el registro civil, los papeles de la casa, en fin. Pues vean ustedes que incluso si al principio decían, no, pero es que exageran, había unas estrategias evitativas, habían también estrategias activas, ¿no? Donde ya sabía que si le tocaba irse de su casa, que si de pronto se venía una avalancha, pues él podía, lo único que cogía era esa carpeta plástica donde estaban los papeles importantes, ¿no? De toda su familia. En fin, termino con esto para decir, esto es bastante complejo, obviamente, pero creo que nuestros aportes aquí nos ayudan a mostrar a las instituciones cómo mejor entender estos asuntos, ¿no? Cómo de pronto la gente evalúa esas situaciones, que parecen muy claras, muy simples, muy bien conocidas para los expertos, pero que carecen del conocimiento de cómo la gente percibe, se representa finalmente esos riesgos y de alguna manera cómo la acción puede aparecer, ¿no? Aquí está ¿cómo digamos? La publicación de estas cosas. Y bueno, yo agradezco más bien su atención, su paciencia, y eventualmente si tenemos algunos minutos podemos intercambiar ideas. Muchas gracias, Angélica. Es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Oscar Navarro. Muy, muy interesante todo lo que nos ha planteado y seguramente habrá mucho interés en participar. Pueden usar el chat para plantear preguntas o pueden levantar la mano, como gusten. Marta, adelante, Marta. Hola, Oscar, mucho gusto Hola, verte. Marta, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Aquí, pues, muy interesante tu ponencia, muchas gracias. Pues nada, presentaste una cantidad de información y bueno, yo sé que es muy difícil. Sí, lo siento, mucha cosa. Datos y proyectos de investigación en este tipo de conferencias. Pues nada, felicitarte por ese trabajo tan grande, comparando estas dos pues ciudades, culturas, costas, ¿no? Como Cartagena y Guadalupe. Y Guadalupe. Sí, en contextos que por un lado comparten, ¿no? Tienen similitudes, pero por otro lado culturalmente y socialmente pues son diferentes. Y bueno, pues son más, no sé, como me llama mucho la atención el modelo y que las personas, no sé, me parece que este comentario de la entrevista al final, mi pregunta es si complementan los cuestionarios con las entrevistas, porque me parece que en los cuestionarios y en la investigación más puntual de representaciones sociales o de percepciones de riesgo, puede ser como muy puntual, mientras que en las entrevistas ya aparecen experiencias en donde tanto el cambio climático como el riesgo, como las inundaciones, son como procesos, ¿no? En el tiempo, este señor que te dice, no, pero pues pareciera que evita, pero en realidad lo que pasa es que ya tiene una experiencia grande y entonces ya sabe qué es lo que va a agarrar en primer lugar, ¿no? No sé, o sea, como si hacen este tipo de, primero si hacen la metodología complementaria entre los análisis más cuantitativos y puntuales con las entrevistas que narran más los procesos de manera más complejos. Esa es mi pregunta. Sí, es fundamental, tienes toda la razón, efectivamente. Si quieres, hubo ahí como una decisión que tomamos con el equipo, porque haciendo esta revisión de la literatura, pues nos damos cuenta que incluso llegamos a hacer este esquema teórico, ¿no? Que propuse ahí, bueno, que es, obviamente como todo lo que hacemos es discutible, se puede debatir,
De hecho, algunas de estas dimensiones, pues nosotros al final decidimos, ¿no? Digamos, una direccionalidad, incluso un valor de la flecha, que es discutible típicamente el apego al lugar. Eh, Algunos dicen que explica positivamente la percepción del riesgo, otros dicen que no, otros dicen que según, en fin, ¿ves? No son variables tan estables de alguna manera. Entonces, nosotros pues nos lanzamos un poco y una vez más, se debate, ahí tratamos pues, y, pues te imaginarás lo que nos costó, digamos, la publicación, porque claro, da mucho, fueron muchos ires y venires ahí entre los lectores y tenían toda la razón y había que argumentar aún más, en fin. Bueno, ahí estaban las referencias bibliográficas porque al final toca decidir un poco cómo vas a darle esa, digamos, esa dirección a la flecha, incluso si no estás completamente de acuerdo, ¿no? Pero bien, la idea, el modelo entonces de pista causal nos permitía, bueno, eh, tenía un interés porque para cada una de estas dimensiones, pues encontramos instrumentos existentes. Algunos tuvimos que adaptarlos, muchos ni siquiera porque ya estaban adaptados. Entonces, digamos, por eso nos lanzamos en primero a esta dimensión más cuantitativa. En última dijimos, y con eso nos hubiéramos podido quedar finalmente, ¿no? Tratamos de tener efectivamente una muestra bastante importante para poder que el modelo pues corriera correctamente, en fin, pero mira que cuantitativamente hablando teníamos todo resuelto, al final daba o no daba, en fin, nos hubiéramos podido quedar con ello. Sin embargo, de alguna manera los resultados de esa pista, de ese modelito de pista causal, incluso si no hacemos la comparación, si nos quedamos solamente, por ejemplo, con el caso de Francia, de Guadalupe, eh, pues les mostré, ¿no? Que muchas de esas hipótesis no cuadraban. Es decir, que nos daba la impresión que había que desmitificar finalmente como algunas, tengo ganas de decir creencias, ¿no? Pero bueno, como algunos resultados, algunas cosas muy establecidas ya, ¿no? Y no tanto en el mundo académico, ¿no? Científico, sino más en el mundo de la gestión del riesgo, ¿no? Esto de la percepción del riesgo se volvió, digamos, todo el mundo habla de percepción del riesgo, nadie sabe qué es, ni cómo se estudia, ni cómo se mira, ni por qué sí, a veces sí, porque a veces no, en fin. Entonces, eso nos permitió a nosotros un poco desmitificar esta dimensión y mostrar que efectivamente no es el hecho de que la gente sepa o no sepa, o sea, perciba o no perciba, de pronto en español a veces decimos sea consciente o no, ni siquiera se trata de eso, porque la gente claro que es consciente, pero entonces a veces los institucionales, pues, como decimos acá, pues como que les parece que la gente, es que la gente no sabe, es que la gente no entiende, es que la gente no es consciente, como que había un juicio de valor al final que se hace frente a la gente, ¿no? Entonces, ese resultado de la primera parte cuantitativa ya nos permitía a nosotros mostrar que no era tan sencillo el asunto y que no era, que podíamos desmitificar incluso esta dimensión, para solo citar esta, que me parece a mí que en el ámbito de la gestión pública del riesgo genera mucho debate. Con las entrevistas lo que pudimos justamente fue eso, un poco comprender mejor. Entonces ahora por eso lo digo de esta manera, ¿no? Y utilizo mucho una vez más los aspectos anecdóticos, porque creo que eso, en todo caso a mí me ayudan a ilustrar el hecho que la gente sí sabe, la gente claro que es consciente, es decir, que esta noción de percepción del riesgo, digamos, pierde mucho valor en ese sentido. Y es por eso que a veces preferimos hablar de representación del social del riesgo, en la medida que digamos, los retos son mucho más amplios y la situación, la evaluación es mucho más compleja. No se trata de que la gente no sepa y no sea consciente, no, se trata de que muchas veces no tiene la información correcta, muchas veces no tiene los recursos o no siente que tenga la capacidad para enfrentar, y obviamente eso genera una serie de experiencias psicológicas, ¿no? Entonces, como tú lo dices, claro, eso nos permitió entender que tenemos que integrar de manera mucho más pertinente esas experiencias, ¿cierto? Y lo que en apariencia a veces parece forma de resistencia, ¿cierto? Porque así nos lo dicen además, ¿no? Cuando trabajamos con personas qué sé yo, del gobierno, en fin, dicen, que la gente es resistente. No, no se trata de eso, se trata de que efectivamente ustedes no han, digamos, no han llegado con la información como deberían, en fin, no sé. Entonces, eso es lo que tratamos de entender. Y obviamente lo que les decimos es, no, es que hay que escuchar a la gente primero,
para ver si de pronto entendemos mejor, ¿no? Lo que la gente quiere decir, y obviamente entiende mejor desde el punto de vista también psicológico lo que eso significa, ¿no? Que llegan anunciando que aquí hay un riesgo, que su casa se va a inundar, en fin, y ya, o sea, se van, y la gente entonces, ¿qué hace con esta información? Entonces, bueno, esa es la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, sí. Entonces, sí, fue un reto metodológico y viste que logramos hacerlo de esta manera, cambiamos, decimos, digamos, lo tradicional, cuantitativo, y lo cualitativo nos permitió de comprender mejor. Fueron entrevistas, por lo general, mínimo de 1 hora. Utilizamos incluso mapas, entonces, pues no estamos en el mapa mental, pero, en fin, ahí hay un elemento metodológico que me gustaría que pudiéramos de pronto más tarde conversar, porque el mapa nos permitía hablar. La gente nos mostraba en el mapa y hablaba y hablaba y nos contaba, y mira aquí, mira allá, y trazaban, y ahí había todo un ejercicio, ¿no? Ahí, entonces, ese es un aspecto que no hemos completamente, digamos, eh, ¿cómo diríamos? Avanzado, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía una tarea metodológica, y qué bueno sería trabajarla en colaboración. En fin, gracias, Marta, por tu pregunta, por tu comentario. Muchas gracias. Sí, Juanita, adelante. Hola, muchas gracias, Oscar, por este paseo, por este recorrido. El esfuerzo que has hecho, además de integrar un mundo de información, ¿no? Fíjate que a mí, bueno, me queda una reflexión y un par de cuestiones que me gustaría que nos platicaras un poco más sobre en la parte de metodología del cuestionario cerrado, para medir la posibilidad percibida de acción y la identificación del tema, en este caso del riesgo, si, cuál fue la escala que utilizaste, de qué te valiste para, si fueron las 8 modalidades que propone Ruquet, o cómo mediste esa parte, esa a mí me interesaría conocerla. Y una reflexión que es, creo que valiosa en términos del afrontamiento, ¿no? Cuando iba viendo los resultados que nos presentas, me interrogaba sobre, y bueno, creo que es un poco una evidencia, pero no me quiero quedar con la evidencia, de cómo el afrontamiento, aunque se expresa de manera individual, porque es lo que vamos indagando para cada persona, primero en la fase de cuestionario y luego en la parte de entrevista, en qué medida también hay un aprendizaje de índole social en el afrontamiento, ¿no? Porque en efecto lo dices de alguna manera, como el afrontamiento se vive de inicio como un resultado de mi experiencia, ¿no? Como persona, como miembro de una familia, de una comunidad, y parecería entonces que en efecto el aprendizaje del afrontamiento en términos comunitarios e institucionales es el que no logra todavía pues crecer, ¿no? Y brindar las herramientas. Lo dijiste muy bien al principio, algo que por mucho tiempo parecía una evidencia para muchos científicos, es decir, hay que darle información a la gente para que hagan lo correcto, ¿no? Y bueno, el tiempo y las condiciones de vida nos han demostrado que no es así, que no es la información. Y tocas un elemento importante, que es la parte emotiva, la parte de la emoción, ¿no? También pocas veces se destaca porque siempre estamos pensando en buscar el resultado o el razonamiento lógico, ¿no? Más formal, más apegado al pensamiento racional, y vamos dejando detrás esta parte de la emoción que, por lo que nos narras, pues fue un componente bien importante que muchas veces soslayamos porque vamos privilegiando el peso del razonamiento racional, valga la redundancia, ¿no? En términos de la explicación. Entonces, bueno, a mí me deja esa reflexión sobre, bueno, el afrontamiento, creo que como todo en términos de la vida individual y social, sí tiene o es una expresión inicialmente de índole individual, pero me queda la sensación de que entonces de lo que habla es de que a nivel tanto muchas veces colectivo o institucional más claramente, no nos brinda las herramientas suficientes para que ese afrontamiento sea más eficaz en el caso de
de la percepción de riesgos. Bueno, hasta ahí me quedo por ahora. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juana. Sí, efectivamente. A ver, la primera pregunta. Partimos, y hay un mix aquí teórico, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la, ¿cómo se llama? Sabes que Bandura habla de la autoeficacia, ¿no? Del comportamiento, pero nosotros tenemos una versión con el profesor Rouquet que es, exacto, es la posibilidad percibida de acción. Entonces, que básicamente, digamos, como que en todo caso va como en la misma vía. Y efectivamente utilizamos una de las tres dimensiones que tú conoces, identificación, valorización y posibilidad percibida de acción. En realidad fue un ejercicio, pues sí, no sé, y perdóname por los colegas, pero rápidamente para responder a Juan, en realidad tomamos la escala que fue validada inicialmente por Christophe Demarque y Gregory, y yo no me acuerdo quién más estaban. Bueno, en fin, sabes que ellos crearon, tratando justamente ¿cómo diríamos?, de validar empíricamente, ¿no?, la teoría de la implicación de Rouquet, pues generaron una primera versión. Nosotros ya la habíamos, mejor dicho, yo ya la hubiera utilizado en Colombia en alguna época y había hecho una versión, digamos, en el tema de la inundación. Entonces, para esta investigación específicamente no utilizamos las tres dimensiones de la implicación, sino que nos quedamos solamente con la dimensión, porque entre otras cosas, teóricamente se supone que son dimensiones independientes. Entonces, bueno, eso nos permitió aquí como resolver esta parte. No sé si respondo por lo menos a esa primera pregunta. En fin, sí, es la escala que han utilizado los colegas y que ya habíamos utilizado incluso en una versión para riesgos, ¿no?, ambientales, y en este caso, en fin. Bien. Respecto a el tema exacto de las estrategias de afrontamiento, yo inicialmente no estaba muy cómodo, digamos, en este enfoque. Sin embargo, me pareció, mejor, entre más lo conocía, digamos, más me pareció pertinente. Y de hecho, como yo lo dije al principio en el esquema integrador, cuando hablamos de estrategias de afrontamiento, nosotros las entendemos ahí más como una intención de la acción. Efectivamente, en últimas, obviamente las estrategias de afrontamiento no obedecen a ese marco teórico, pero una vez más, podemos generar, digamos, coincidencias sin darnos cuenta, porque, por ejemplo, en los ítems que utilizamos, aquí utilizamos, de hecho, una escala que fue elaborada inicialmente por colegas mexicanas. Les puedo compartir la referencia, que la adaptamos al tema también de riesgos y al final nos permitió, digamos, como enfocarnos en estas dos grandes metaestrategias. Yo le veo una dificultad a este enfoque teórico, efectivamente, una limitación, y es exactamente lo que tú señalas, Juana. Parte como de una visión muy individualista, ¿no?, de la cosa. Es como cada individuo, bueno, eso se explica, ¿no?, en el enfoque de Lazarus y Folkman, en fin, sobre la teoría del estrés, en fin, pero cuando uno utiliza, o por lo menos en el contexto que nosotros utilizamos, nos damos cuenta que esas estrategias por lo general se presentan como oposiciones, es decir, y uno termina como oponiendo categorías de personas. No sé si me explico, es decir, que como que el hecho de que las personas se identifiquen más o digan utilizar más un tipo de estrategias que otras, casi que al final, y la literatura sí yo lo leía y eso me generaba un poco de dificultad, porque terminas como que oponiendo, ¿no?, a los buenos ciudadanos de los malos ciudadanos, es decir, a los que utilizan estrategias, movilizan estrategias activas y a los que utilizan estrategias negativas. Entonces en la literatura me da la impresión eso, que oponíamos, ¿no?, como diría Rouquet una vez, al sujeto social, al sujeto, ¿cómo se dice?, racional, sí, es decir, el bueno y el malo, ¿no? Como que terminamos oponiendo. Es decir, que ese enfoque teórico generó una especie de categorización social, ¿no? Porque se supone que frente al riesgo, pues hay que ser activo, hay que ser proactivo, decimos, ¿no?, en español, y en fin, y lo contrario no es deseado, ¿no? Entonces vean que aquí estamos hablando de una norma social.
Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo. La lectura que nosotros hacemos ya no es individualista, ¿no? De la manera como las personas afrontan una situación estresante, sino que finalmente esas estrategias se explican más por la pertenencia a ciertas categorías y efectivamente por las condiciones socioambientales que la gente puede desarrollar. Y ya veíamos más sobre todo en términos de la representación social de cambio climático, cómo la relación institucional de los franceses con los colombianos es muy distinta y eso va a jugar un rol muy importante. En otro trabajo que hicimos aquí en Francia, integramos otra dimensión que aquí no la integramos, que es la confianza en las instituciones. Entonces, creo que sí lo mencioné en el esquema integrador, pero fíjense que esa relación con las instituciones va a ser fundamental. Entonces, sí, efectivamente, hay una lectura de pronto diferente, ¿no? De estas dos metaestrategias. Ya no vamos a oponer los buenos y los malos, ya no nos van a permitir simplemente como un test psicológico mirar quién sí, quién no, sino que vamos a verlo como una manera de reaccionar en un momento determinado a una situación determinada. Y de hecho, en el esquemita al final yo hacía una flechita que lleva de abajo hacia arriba de la estrategia, digamos, evitativa a la estrategia activa, porque finalmente yo pienso que es eso, se trata de eso y es a eso lo que tenemos que acompañar finalmente las comunidades, ¿no? Es a que una vez, y por eso lo decía, ¿no? La única variable estable aquí es la posibilidad percibida de acción. Entonces, una vez que la gente considera que pueden actuar y que lo que hacen es importante, pues vamos a pasar de una estrategia a la otra. Entonces, la intención comportamental también va a cambiar, ¿no? Y no necesariamente solamente una lectura en el plano individual, sino que estamos hablando también de estrategias comunitarias. Actualmente hay un poco más de literatura que está abriendo, ¿no? Sobre ese sentido y efectivamente, como tú lo señalas, estamos hablando incluso de estrategias colectivas, comunitarias, como diríamos en nuestros contextos, de afrontamiento. Anteriormente en la literatura clásica, por ejemplo, distinguíamos una tercera categoría o metaestrategia que es, ¿cómo lo diríamos? Como la búsqueda de ayuda social, ¿cierto? Lo traduzco ahí medio mal, ¿no? Estaba estrategia activa, estrategia pasiva y búsqueda de ayuda social. Bien, entonces eso ya ha estado cambiando y obviamente estamos hablando más de estrategias comunitarias de afrontamiento, porque obviamente no son solamente una experiencia individual, necesariamente, pues para nosotros es obvio, ¿no? No lo es para todo el mundo, pero para nosotros es obvio, toda experiencia es compartida y está también determinada, ¿no? Por el contexto y la comunidad. Sí, no sé si te respondí, Juana. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Muy bien, pues recibimos preguntas, anímense por el chat o levantando la mano. Sí, Marta. Pues mientras se animan a hacer preguntas, yo sigo. Sí, mencionaste hace rato que también entrevistaron a gente del gobierno, de las instituciones, y cómo, digamos, se complementa también eso con lo que dicen los residentes. Pues en realidad, Si nos Marta, puedes no, hablar un poquito de esos resultados, perdón. pues en realidad, con los gentes de las instituciones y responsables, en fin, de las entidades, ¿no? Encargadas de la gestión de los riesgos, pues más fue el trabajo preparatorio, en realidad. No fue realmente una categoría de participantes, pues digamos que formalmente nosotros integramos, ¿no? Pudieron haber pasado uno que otro, pero en realidad no la distinguimos como tal. Más es en el marco, ¿no? De esos trabajos que realizamos, sobre todo aquí en esta región de Nantes, porque claro, es una región, digamos, costera del Atlántico, hay muchos problemas relacionados sobre todo con la erosión, se está perdiendo mucho lugar, entonces hay unas amenazas, entonces tenemos que ya proyectarnos. Entonces, por ejemplo, nos solicitan, pues, no solamente los psicólogos, ¿no? A los universitarios, a los colegas geógrafos, ingenieros, en fin, que trabajan sobre estos temas de la adaptación al cambio climático,
lo solicitan cada vez más porque la idea es que hay que anticipar, ¿no? Pero bien, entonces, más lo digo de manera anecdótica, ¿no? Efectivamente, cuando conversamos, ¿no? Con estas personas, pues vemos un poco cuál es la concepción que ellos tienen, ¿no? De los habitantes, del comportamiento de los habitantes, sobre todo que ellos hacen reuniones públicas y obviamente pues la gente actúa de una cierta manera, un poco a veces con desconfianza, en fin, ya sabemos, ¿no? Lo clásico. Entonces hay como una tensión en realidad. Ellos hablan de gente que resiste, que se resiste, porque hay una serie de medidas, ¿no? Que van a tener que empezar a aplicarse. Muchas de ellas son medidas bastante coercitivas, ¿no? Estamos hablando de tener que deslocalizar, se diría, ¿no? A veces edificios, incluso, bueno, una de las imágenes que les mostré al principio, ¿no? Ese edificio que está ahí ya, el precipicio, pues nada, hay que destruirlo. ¿Y qué pasó entonces con toda la gente que vivía ahí? En fin, entonces ya eso, trabajamos, por ejemplo, de manera muy interdisciplinaria y muy recientemente los colegas de Derecho se están metiendo mucho en el tema porque, claro, hay una exigencia ahí, tenemos que ver cómo la ley ¿cómo se llama?, evolucionar en ese sentido, ¿no? Porque nos explicaba un colega que el territorio marino es territorio colectivo. Entonces, si el agua entra a tu jardín, pues ya no es tuyo el jardín, ya es de todos, es del Estado, pues, porque el agua está ahí, ¿no? Entonces, eso pues nada, la gente no está contenta con eso, entonces, ¿cómo vamos a resolver esos asuntos? Entonces, exacto, es en ese contexto más bien, ¿no? De esas tensiones, de esa dificultad, de esa dificultad para entenderse en realidad, ¿no? Claro, cada uno llega con su discurso, sobre todo el discurso de experto, de responsable, de autoridad, de científico, y pues nada, está del otro lado el sentido común, el discurso social de la gente con sus preocupaciones, muy legítimas, este aspecto emocional, Juan, así que evocaste ahora, claro, porque en última se trata también de eso, ¿no? Son temores colectivos, en realidad, Ana. Cuando hablamos aquí del aspecto emocional afectivo, obviamente no estamos haciendo solamente referencia al miedo que cada uno individualmente siente, ¿no? Porque estamos hablando aquí de un temor compartido, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta región en tantos años? Las proyecciones 2030, 2050, ¿qué va a pasar con esto? Y entonces, nada, es una obligación colectiva aquí, y cuando digo colectiva es Estado y habitantes, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero hay colegas que se han trabajado mucho, ¿no? Con discursos de autoridades y obviamente, pues nada, llegan a la misma conclusión siempre, es que hay muchos prejuicios, hay muchas representaciones, en fin, que entran aquí en juego y es básicamente lo que tenemos que tratar, pues, de alguna manera de coincidir, ¿no? Para facilitar la comunicación, el intercambio y pues que sea más productivo el trabajo. Muy bien. Yo también tengo preguntas, pero vamos a darle la palabra a la doctora Juana. Gracias, muchas gracias. Anímense, chicas, chicos, alumnas, alumnos, a preguntar. Fíjate que bueno, se me pasó hace un momento, por eso volví a levantar la mano, porque aquí tenía la nota y dije, ¡ah! Me llamó mucho la atención los resultados de la representación social sobre la idea del calentamiento global como el elemento que caracteriza, porque me hizo recordar un ejercicio que hice con mis estudiantes hace muchos, muchos años, ya no sé ni cuántos, pero donde preguntábamos qué es la contaminación ambiental. Como era un ejercicio que se hacía aquí en Ciudad de México, una de las respuestas más comunes era esa nube gris en el cielo, ¿no? Pero no había pues una mayor representación o una más acabada representación de qué era la contaminación. Ese ejercicio lo hicimos por lo menos durante un año, lo estuvieron haciendo los estudiantes y iban y preguntaban qué es la contaminación social, y lo más que decían es que es el agua sucia, ¿no? O esa nata gris que se ve esa es la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, pues ahí también observo un poco cómo las instituciones en términos de la explicación que brindan para construir estas representaciones, pues todavía está vamos, otra evidencia de que no estamos haciendo bien la chamba en las instituciones es esto, ¿no? Cuando hablan es que es el calentamiento, ¿no? Como si fuera algo
que está ahí porque quién sabe quién sabe cómo se calentó, ¿no? Y en donde no hay una conciencia de cómo, incluso cuando decidimos tomar un transporte motor en lugar de caminar, por ejemplo, también contribuimos a esa contaminación. Falta como esa articulación entre los dos elementos que mencionabas, y la otra, ¿no? La causa, pues es que es la deforestación que están haciendo las grandes industrias del medio ambiente. Y otra vez, pues no estamos siendo conscientes en términos de cómo cuando compramos tantas cosas enlatadas, por ejemplo, ¿no? Que se convierten luego en basura, también estamos contribuyendo a este problema de contaminación. Eso como un comentario que me llamó la atención porque me preguntaba sobre, bueno, qué distancia hay entre hace años que decían es el agua sucia y es esa nata gris, ¿no? A lo que tú encuentran, o lo que ustedes encuentran ahora en términos de, pues es que es el calentamiento, ¿no? Es bien interesante que no haya todavía una representación, pues más, no diría más clara, sino como más en donde yo me involucro en términos de esa explicación, ¿no? Sino que es como si es que es el calentamiento que quién sabe cómo se produce, ¿no? No sé cómo, pero está caliente todo esto y esto es lo que produce la contaminación. Entonces ahí vemos también, ¿no? Cómo, pues no sé, la forma que adquiere el sentido común a partir de la información poca quizá y mal difundida desde las instituciones, ¿no? Pero bueno, ese era un comentario que quería agregar hace un rato y que se me escapó. Sí, no, y tienes toda la razón, gracias, Juana, porque efectivamente, mira que cuando estudiamos representaciones sociales de ciertos problemas ambientales, ¿no? La contaminación, cuando yo trabajaba con el agua, la misma cosa, y bueno, aquí el cambio climático, son objetos que parecen muy abstractos en realidad, y solamente pueden, entre comillas, materializarse o objetivarse, ¿no? En el sentido de Moscovici, a través de esas imágenes así, ¿no? Claro, es el aumento de la temperatura, es esa nube gris, en fin, como que permite de alguna manera apropiarse el objeto. Sin embargo, lo simplifica demasiado, ¿no? Y casi que se queda, ¿no? Simplemente como con esa evidencia o solamente esa dimensión descriptiva, ¿no? Y falta, digamos, esa dimensión, yo lo evoqué un poco más normativa, ¿no? En el sentido, digamos de los trabajos, bueno, en todo caso, de las colegas de la corriente más estructuralista, en el cual, digamos, hay aspectos valorativos aquí que entran en juego, como por ejemplo el origen, la causa y el aspecto más implicación, ¿no? Dentro de esa representación. Entonces, era lo que yo les quería mostrar un poco, vemos cómo culturalmente hay una implicación que es muy distinta, muy diferente, según que uno lo vea como algo muy externo y sobre todo como algo que ya ni siquiera me compete. Eso es un tema de gobierno, y así nos lo decían, por ejemplo, recuerdo muy bien, no, eso es que eso es ni siquiera de países ya, o sea, eso es de grandes países, China, Estados Unidos. Por ejemplo, ya, no, es que Francia ya ni siquiera nada tiene que hacer en eso, ya eso es tema de grandes potencias. Eso ya eso es un tema de la ONU, ¿no? Eso es tema de organismos internacionales, eso a mi nivel, no, yo no puedo hacer nada, eso es algo que me escapa de las manos, ¿no? Y del otro lado teníamos los cartageneros que al contrario nos decían, no, sí, es mi problema, hay un nivel de implicación súper importante y en fin, entonces, sí, yo pienso que es una representación que se ha estabilizado porque efectivamente es un tema, ¿no? Que genera mucho debate, mucha discusión, pero es todavía una representación, es decir, es un objeto, una representación que está en constante evolución, ¿no? Entonces hay cambios, yo pienso, que se pueden todavía operar en esa representación efectivamente. Muchas gracias. No sé si hay alguien que se anime a plantear una pregunta. Voy a aprovechar para plantear las mías. En relación al título, al planteamiento de la investigación en su conjunto, representaciones sociales del cambio climático y estrategias de afrontamiento, ¿no? Me pregunto si la intención comportamental es planteada en los términos de la intención conductual de Fishbein,
en el sentido de esta representación social es justo esa intención que antecede al afrontamiento. Si es así, me gustaría saber qué tanto tiene que ver Fishbein y sus planteamientos con la investigación, con la postura. Y en relación a las estrategias de afrontamiento, estaba yo pensando, ayer platiqué con una persona que estuvo enferma de COVID, no tiene nada que ver con el cambio climático, pero para plantear mi pregunta, ¿no? Estuvo enferma, su madre estuvo enferma, y yo conozco a esta persona desde hace tiempo y sé que pues tienen una posición muy clara de pues la ciencia, la medicina, y pues bueno, uno tiene que correr al hospital, etcétera, etcétera. Y ayer me platicó que su mamá estuvo con una oxigenación muy baja, y entonces cuando le dijo vámonos al hospital, la señora dijo, no, a mí no me llevas al hospital, yo aquí me quedo. Entonces tuvo que buscar cómo resolver porque no querías ir al hospital. Pues una cosa es mi intención, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que hago. Entonces mi pregunta es en relación a las estrategias de afrontamiento y al real afrontamiento, si han o buscan pues hacer alguna investigación que les permita ver qué tanto se acercan esas estrategias de afrontamiento a lo que realmente la gente hace cuando llega el huracán, qué es lo que realmente pasa, porque pienso que acciones proactivas y evasivas están juntas. A mí me parece, me hace sentido pensar que pues si se me cierran todos los caminos, pues ni modo, yo pues me escondo, ¿no? Hago una acción evasiva, pero si se abre una puertita, pues inmediatamente a lo mejor voy e intento con una acción proactiva salir del hoyo donde esté. Creo que van juntas, creo que en el sentido común y en la vida cotidiana todo va junto con pegado. Entonces, no sé si eso permitiría hacer alguna investigación que acerque la real acción de las personas ante una situación de desastre climático y cómo la representación social, porque sí está el planteamiento de que hay una visión de que el cambio climático tiene que ver con pues, la naturaleza, así es la vida, o con, pues es culpa de nosotros, ¿no? Es la acción del hombre el que ha creado esto. Entonces, ¿cómo eso se relaciona con las estrategias de afrontamiento? Si se hizo algún estudio para poder vincular, ¿no? Estas perspectivas, porque no me quedó muy claro. Y finalmente, me pareció muy interesante esto de los franceses, pues Francia, por supuesto, pues es responsabilidad del Estado, para eso somos franceses, ¿no? Colombia, pues claro, pues estamos acá perdidos, pues lógicamente tenemos que hacerlo nosotros, ¿cómo vamos a confiar en el Estado? Me parece como muy lógica esta diferencia, pero ¿cómo se podría desde la psicología social hacer que los franceses no sean tan negligentes, porque a lo mejor algo pueden hacer, y hacer que los colombianos pues sean menos desconfiados, no sé, esta última parte que planteaste de cómo elevar la eficacia percibida, la acción percibida en los colombianos, ¿no? Para que sean más proactivos. Igual pienso que eso pues también es tarea de la psicología social. ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo imaginas? Esas son las preguntas. Gracias. Pues gracias a ti, Angélica. Efectivamente, muchas reflexiones y te agradezco. Empiezo por la última. Yo pienso que, claro, al final el panorama que nos quedó fue un poco así, ¿no? Obviamente, pues aquí simplificamos mucho la presentación, pero sí, mal que bien, decimos en Colombia, es eso, ¿no? Por un lado tenemos los franceses así súper tranquilos, reposados, porque están las instituciones y para eso pagamos impuestos, entonces que hagan su trabajo, ¿no? Y del otro lado, pues no, si pagamos impuestos, pues sabemos que todos se lo roban, la corrupción, entonces, ¿quién va a creer? Entonces, esa dimensión de la confianza en la institución es fundamental y ya vuelvo. Entonces yo me decía, bueno, tenemos por un lado estos que ni siquiera quieren implicarse, o sea, que otros resuelvan por ellos, y esto que como nadie los va a ayudar, pues les toca a ellos. Yo me decía, en la mitad, ¿quién hay? Hoy se me ocurre que de pronto los mexicanos, ¿no? Entonces, no, lo ideal sería un poco eso, ¿no? Un poco al tiempo de confiamos en la instituciones que son robustas, que están presentes, y al mismo tiempo eso no impida
que yo me implique, que yo quiera ser parte de la solución y pues que también me movilice, ¿no? A mi nivel, con mi comunidad, por ejemplo. Entonces, no sé. Era chiste, pero de pronto que sí, ¿no? Ahí en la mitad, pues están entre Colombia y Francia, pues está México. Entonces, Más o menos a la mitad. tengo que probarlo. Pues sí, efectivamente, obviamente nosotros estamos en una perspectiva más de investigación, ¿no? Tratar de comprender y de pronto de alguna manera desenmascarar estos procesos que parecen muy complejos, pero obviamente también como pensando, bueno, ¿qué puede aportar esto a la solución? A propósito de las estrategias de afrontamiento, sí, tienes toda la razón, efectivamente, obviamente, todas esas teorías de la actitud y la relación actitud-comportamiento, pues obviamente nos inspiran fuertemente. De hecho, voy a contarte que sí, hicimos un trabajo posterior, un poco más pequeño, digamos, aquí solamente en la región en la que estoy, en el Atlántico, ¿no? En Francia, y propusimos un modelito un poco más simple y más inspirado en la teoría de Ashben y Fisben sobre la, ¿cómo dijimos? Sobre Intención la conductual. intención comportamental y el comportamiento. Entonces, claro, porque como decía al principio un poco de manera provocativa, pues es muy difícil estudiar el comportamiento. Entonces, claro, eso es lo ideal. Hay maneras de hacerlo, pero pues en este tema pues nos parecía muy difícil. Sin embargo, como les decía, en otro estudio que hicimos aquí con los colegas geógrafos, construimos una escalita, un instrumentico en el cual identificamos los comportamientos de protección que las personas de aquí, de esta región, deberían, ¿ves? Es normativo, ¿no? Deberían realizar, de hecho, que sabemos que realizan para protegerse de, y aquí separamos dos fenómenos. Entonces aquí introducimos otro elemento, porque hablamos de riesgos costeros. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando hablamos de submersión marina y cuando hablamos de erosión costera, ¿ves? Son dos fenómenos que no solamente físicamente, sino que en la gente que vive en estas regiones no son la misma cosa y son capaces de distinguir. Entonces hicimos una, digamos, una lista, ¿no? Una escala que elaboramos, que probamos, que bueno, en fin, y que la sometimos entonces a este estudio. Porque queríamos justamente tratar de identificar entonces comportamiento en términos de frecuencia. Obviamente sigue siendo declarativo. Entonces, tiene todos los límites, es decir, no vamos a ir a confirmar, sería bastante costoso, en fin, habría manera, pero yo pienso que eso sería interesante que en un momento determinado nos decidiéramos y lo hiciéramos. Pero por ahora nos quedamos con la identificación de comportamientos y entonces nos dimos cuenta que efectivamente muchas veces es bastante complejo, no tengo la imagen aquí para mostrarla, entonces voy a tratar. Muchas veces ni siquiera se pasa por la intención para llegar a la acción. Entonces tú tienes toda la razón. Cuando nos recuerdes que efectivamente el contexto muchas veces hace que hagamos cosas que incluso ni siquiera teníamos previstas. La anécdota que tú nos cuentas es una y podríamos tener muchas, porque utilizando un modelo más o menos como el que les mostré, nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando se trata de submersión marina, por las características del evento, ¿no? Es un evento, es que no sé cómo decirlo, un evento, claro, rápido, que nos sorprende, es una tempestad y de pronto, incluso a veces las previsiones fallan y ya hay un evento. Entonces, esas condiciones, esas características hacen que el rol de la intención comportamental es mínimo. No sirve de nada, y bueno, ahora lo traduzco así, no sirve de nada que te digo, bueno, yo haría esto, aquello, no. Yo huyo, yo evacúo, ¿ves? Busco información, pero información rápida, en fin, cuando el evento está ahí. En cambio, la erosión, como es un evento temporalmente más lento, observable, que evoluciona, que de una estación a la otra, es decir, por ejemplo, del invierno a la primavera o el verano, lo veo, ¿ves? Aquí el modelo funciona de manera distinta. Entonces, nada, todo esto simplemente para decir que, bueno, sí, un poco estamos todavía escudriñando sobre estos
tratando de mirar cómo entendemos un poco mejor. Efectivamente, esta idea como dijimos, de la intención comportamental es interesante, pero el contexto hace que muchas veces esos modelos teóricos no funcionen de la misma manera. Entonces, a veces hay que desacralizar esos modelos teóricos y en el caso nuestro, digamos, en la psicología social y ambiental, pues obviamente tenemos como postulado que finalmente la situación hace al santo, ¿no? ¿Se dice? ¿No es así? La ocasión hace al santo. Entonces, es el contexto, es la situación, es el momento también que determina muchas reacciones, estrategias. Y efectivamente, como lo decía hace un momento, pues las estrategias no se oponen entre ellas. Son estrategias que pueden evolucionar, decía ya, pero que también pueden aparecer en función, ¿no?, de las características de la situación. Finalmente todo termina siendo bastante situacional, ¿no? Y yo pienso que en últimas, aquí lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿no? Cuando la gente siente un cierto nivel de implicación, se interesa en el tema. Yo creo que es eso, en últimas. Ahorita hablábamos con Juana de la implicación personal, ¿no? En la teoría de las representaciones sociales, pues lo describimos de esta manera, ¿no? Hay un cierto nivel de implicación y eso va a explicar que uno se representa la situación de manera distinta, pero también va a actuar de manera distinta. Entonces, es la implicación la que va a hacer la relación, va a establecer la relación entre la representación social y la acción. Entonces, fíjate que lo notas muy bien, estamos hablando de dos, ¿cómo diríamos?, tradiciones teóricas que en realidad son distintas, ¿no? Pero que en últimas, pues yo sé que por eso nos pueden criticar y venía las críticas, pero fíjate que en últimas yo me digo, pero mira que ambas nos están ayudando a entender un fenómeno, ¿no? Entonces puede parecer descabellado para los puristas epistemológicos, pero a nosotros de un punto de vista más práctico, me parece que en últimas estas teorías se hacen la misma, pues se interrogan de la misma manera, ¿no? Entonces, es obvio que la actitud no explica el comportamiento es un poco más complejo, sin embargo, es importante tener un conocimiento mínimo de esta intención comportamental. Es importante también, una vez que decimos eso, de conocer mejor el contexto, de conocer mejor cuáles son las circunstancias. Ya lo acabo de decir, si estamos trabajando con sumersión o si estoy hablando de erosión, pues no va a reaccionar de la misma manera. En fin, entonces hay que tener como esta agilidad también y de alguna manera esta apertura intelectual para poder también, ¿por qué no a veces hacer mix teóricos que pueden parecer descabellados en un momento, pero que en últimas yo tengo la impresión de que no lo son tanto? Entonces, no sé, Angélica, es cierto que esto da mucho para conversar y efectivamente, epistemológicamente sería interesante, ¿no? Pero bueno, más o menos es eso. No sé si logré responder a No, todo. claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Quién más se anima? Todavía 12:47, todavía nos quedan unos minutitos. Pero están muy tímidos estos chicos de ustedes, ¿no? Sí, sí. Como las profesoras empezaron a preguntar, pues entonces no se animan, pero Y ahora sí los asustaron. no, claro que no. Tienen la intención de participar, entonces falta que pasen a la acción. A ver, ¿quién se anima? Bueno, Angélica López por lo menos prendió la Está cámara. asomada, entonces a lo mejor, a ver, Sí. ¿no te animas? Yo tengo dudas, pero como no entré como al inicio, no quiero quedar como payasito. Entonces, Adelante. ¿sí? Bueno, es que, por ejemplo, como dijo Gordon y Scott, ¿no? Lo que es de todos no es de nadie. Y yo he notado que, bueno, que mucha gente piensa así, ¿no? O sea, sí, pues en los espacios comunes, mucha gente piensa así, ¿no? Pues si no es mío, pues no lo cuido. Entonces, bueno, los psicólogos sociales, ambientales como usted, ¿cómo pueden trabajar con esas personas? Porque al final de cuentas, bueno, también entra otra cosa. Bueno, yo con lo nada que sé, yo tengo entendido que quienes más contaminan son las empresas, pero al final de cuentas, como nosotros seguimos consumiendo y la gente no sabe, porque lo que no se ve no se sabe, entonces, pues sigue consumiendo tanta cantidad de refrescos, tanta cantidad de papitas, ¿no?
o un teléfono al año, los que tienen esa posibilidad. Entonces, pues se trabaja primero con las personas para que lo entiendan y éstas le exijan a las empresas, o desde ya, bueno, ustedes pueden exigirle a las empresas esta idea de, pues, hazte cargo de lo que generas. O, por ejemplo, bueno, también me acuerdo de otra idea de hacer que el gobierno haga que las empresas, bueno, que les sea más caro a las empresas el no desechar pues, su basura bien a no desecharlas. Bueno, no sé si me explico. Pues yo creo que te entiendo, Angélica, tu preocupación que compartimos, yo pienso, todos contigo, y efectivamente eso interroga una época, ¿no? En realidad, tu pregunta es más que legítima, y quisiera empezar la respuesta comentándoles, de pronto recordando para aquellos que están enterados, que, por ejemplo, el Estado francés está atravesando, ¿cómo se llama? Una denuncia, hay un juicio, ¿no? Hay una, ¿cómo se dice eso? Ya ni sé, está en un proceso, ¿no? Jurídico, está demandado por una serie de asociaciones y de ciudadanos, entre esos yo firmé en un momento, pero jurídicamente, y ya hubo una primera condena por parte ¿cómo se llama? De la Corte de Estado por inacción climática. Yo me imagino que ustedes ya han escuchado hablar de eso y hay un montón de ejemplos. De hecho, en un evento en Cuba hace un par de años, en una de las tantas mesas en la que participé, había un profesor de México, no me acuerdo dónde era, que estaba contando eso, un profesor de Derecho o Administración o algo así, que estaba contando un ejemplo de una ciudad o un estado, no recuerdo, en México, donde había algo así. En fin, esto para decir... no es Angélica, es Aileen, perdón. Aileen, para decir que efectivamente, mira que los ciudadanos ahora nos tenemos que movilizar para exigirle a nuestros estados que cumplan su rol, que cumplan su obligación. O sea, en esas estamos, ¿no? Entonces, es efectivamente el producto decía yo, de una época y sobre todo de un sistema, ¿no? Económico y financiero que se ha impuesto como el único y que es finalmente eso, ¿no? Es la liberalización. Finalmente las empresas hacen lo que quieran, básicamente bajo la idea que la libertad, ¿no? de emprender y de generar riqueza, con la idea de la copa de champaña, ¿no? Con la idea de que esa riqueza pues se va a regar en todos y eso produce empleo y todo el mundo es feliz, etc. Entonces, efectivamente, alguien aquí acaba de escribir, es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo que se genera entre el consumismo, en fin. Entonces, todo eso para decir, comparto ¿cómo diríamos? Esa visión contigo, o sea, ese hecho, ¿no? Es un hecho contigo. Desde el punto de vista de nuestra disciplina, yo, por ejemplo, lo puedo decir sin mayor complejo, yo ya no le juego a la idea de la responsabilización del individuo, ¿no? En el esquemita que les presenté, bueno, yo hablé de los efectos, ¿no? De cambio climático, cómo nos adaptamos, cómo nos afrontamos, y quedó todo el otro campo ahí, ¿no? Que apenas lo mencionamos y obviamente es donde están los comportamientos proambientales, etc. Esos trabajos desde los años 70, hace mucho tiempo que sabemos que hay mucho conocimiento acumulado a propósito de los comportamientos proambientales, ¿no? Para utilizar una expresión bastante genérica. Trabajos en una literatura que se ha desarrollado con una perspectiva muy individualista, es decir, cómo cada individuo, cómo hacemos para que cada individuo, ¿cierto? Y vuelvo al tema, se haga consciente, perciba, sepa que hay un problema y entonces adapte su comportamiento. Entonces, fíjate que volvemos un poco a la discusión con Angélica ahora de, ¿cierto? Esto, la intención y la acción. Y vamos a ver que los trabajos en psicología ambiental muy anglosajona, pues se han delimitado a eso, ¿no? Como el individuo. Pues bien, tantos años de trabajo nos llevan a una conclusión, es que el comportamiento ecológico no hay uno, hay varios, y hay por segmentos, ¿no? Por ejemplo, la gestión de desechos, la economía de energía, el uso del agua, el consumo y tantos otros.
Pues los resultados muestran que no existe correlación entre un comportamiento y el otro. Es decir, yo puedo tener mucho cuidado con el tema de la basura, sin embargo, me cambio mi teléfono cada 6 meses cuando hay un nuevo iPhone, qué sé yo. ¿Ves? Y eso genera como una especie de disonancia, ¿no? Yo al principio hablaba de esta disonancia. Sin embargo, la resolvemos de manera muy fácil porque seguimos en esto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta perspectiva muy individualista, pues ya no es interesante. Y yo estaría un poco, tú dejas entender en tu exposición que, claro, es que tenemos que volver al inicio de mi idea, las acciones colectivas son las que requerimos. Y mucho más ahora que estamos hablando de una urgencia climática. Es decir, ya no tenemos ni siquiera tiempo para seguir pensando y debatiendo estas cosas, ¿no? Entonces, la psicología, es mi punto de vista, la psicología social y ambiental en ese sentido debe apuntar a, obviamente, seguir investigando con las herramientas que ya conocemos, un poco entrevistando a cada individuo, sin embargo, aportando a comprensiones más generales. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los tipos de comportamientos ambientales que a mí personalmente más me interesa es el comportamiento político, ¿cierto? Ya no me interesa ir a preguntar a la gente cada cuánto cambia de iPhone, cada cuánto consume esto o aquello, en fin, o sea, en últimas, ¿de qué sirve eso? Pues, perdón si soy muy franco con eso, me interesa más, bueno, ¿y usted cuando va a votar por quién vota? ¿Usted se interesa por conocer si en el plan político de tal o tal candidato hay una dimensión o hay una propuesta política para resolver los problemas ambientales, por ejemplo? En fin, eso me interesaría un poco más. Entonces, claro, es más la acción colectiva, es más incluso la norma colectiva la que se tiene que aplicar, la que se tiene que imponer, y entonces, claro, en ese sentido, obviamente, lo que se espera es un cambio cultural importante, ¿no? Económico en ese sentido. Y yo pienso que la acción colectiva, ¿no? De todo tipo, ¿no? Asociativa, cultural y, ¿por qué no, política? Hay que conocerla mejor y, ¿por qué no impulsarla? Y aquí ya no está hablando el académico, ya aquí está hablando es el ciudadano, el ciudadano, ya con esto sí. Y el ejemplo es eso, ¿no? Ya el Estado francés está... Es muy curioso porque ya condenaron por la primera vez y se esperan nuevas condenas, y al mismo tiempo al presidente francés, el año pasado o antepasado, no sé, le dieron un premio internacional ambientalista. Entonces es algo así como el Superman del ambientalismo en el mundo. O sea, imagínate cómo estamos en la disonancia, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No sé, ¿alguna otra preguntita? Nos quedan 4 minutos o vamos cerrando. No sé, un último comentario, Marta, Juana, antes de cerrar. Marta. Un último comentario, sí, pues esto que acabas de mencionar de la acción colectiva, me parece que es muy importante y no sé, a lo mejor era una de las preguntas que yo tenía ahí, pero ya estamos cerrando. Pues el cambio climático, las cuestiones de riesgo generan muchas movilizaciones sociales, entonces hay como también, por un lado, las representaciones del sentido común del residente común, ¿no? Del ciudadano de a pie, pero también todos estos grupos que están defendiendo el medio ambiente y, en fin, hay como un panorama complejo de diferentes actores sociales ahí que a lo mejor, bueno, eso nos daría para otro encuentro, pues. Y bueno, tengo curiosidad por ver tus mapas, pero ya nos Ok, vale. comunicamos después. Sí, vamos a Un tener que hablar de abrazote, eso. pues. Muchas gracias, Marta, sí. Y sí, Bueno, sí, esta parte que dices ahora, ¿no? Hay algunos de mis estudiantes por acá que dirán otra vez, ¿no? Porque esta parte de que mencionaba solamente la intervención de la toma de conciencia, ¿no? Y en donde estamos viviendo en sociedades donde aprendimos que las soluciones casi a todas las cosas venían de arriba, ¿no? De la autoridad, del presidente municipal,
y hemos, creo que ahí perdido, y creo que ahí hay un campo precioso para la psicología social, de hacer conciencia, como lo decía Moscovici, ¿no? El día que seamos conscientes de que no le tenemos que entregar todo el poder al otro, porque el poder lo tenemos nosotros y nosotras como ciudadanos, creo que eso es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Y bueno, ahí hay un gran trabajo por delante, entonces a mí me gustó mucho que dijeras esa parte de, bueno, pues sí, pero es que hay acciones que no resuelve la ciencia solita, sino una ciudadanía mucho más participativa, mucho mejor informada, ¿no? Le tenemos miedo y nuestras sociedades crecieron con muy malos hábitos informativos porque así convenía a los intereses del gobierno, pero hoy el escenario ha cambiado y hoy la posibilidad de informarse de una mejor manera depende del esfuerzo individual, ahí sí, que cada uno haga para mantener y tener una buena información. Entonces me encantó ese cierre que haces y en efecto da para que te volvamos a invitar y como bien señala Marta, y otro día hablemos desde esa parte que no es nada, que siempre fue en esta idea de que los científicos son científicos y no se mezclan con los asuntos del populacho, entonces solo hablamos de ciencia y dejamos fuera una dimensión importantísima que es la de la vida política y la participación de los ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, ha sido una mañana muy, muy agradable. Muchas gracias. No, a ti, a ustedes, y sí, muy de acuerdo contigo. Es que mira que ya nos queda muy difícil, ¿no? Hacernos de un lado y hacer como que somos apolíticos y esto ya no podemos ocultar, digamos, porque pienso simplemente, ¿no? Así como Aileen se siente muy incómoda, ¿no? Con ciertas realidades, con nosotros también. Y bueno, pues la idea es cómo ayudamos a avanzar esto. Y fíjense que conversando con ustedes me doy cuenta de algo, ¿no? Por un lado, creo que tenemos la idea de que ya no se trata de sociedades sin información, al contrario, somos sociedades demasiado informadas. De pronto incluso eso, demasiado, ¿no? Pero entonces ese ya no es el problema. Pero entre más información, no tanta implicación. Y mira que estamos volviendo al término que utilizamos hace un momento, ¿no? Yo pienso que somos sociedades de pronto muy informadas, pero poco implicadas. Y yo pienso que finalmente ya el problema no se trata de la información, porque la gente sí sabe, la gente comprende, la gente es consciente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta, ¿no? Para que nos impliquemos, para que nos movilicemos, para que nos interesemos, para que colectivamente actuemos. Yo pienso que ese se vuelve ahora, y mira que estamos hablando de minorías activas, ¿no? Moscovici sigue muy vigente en estos asuntos. Entonces, muchas gracias, ¿no? Porque efectivamente muy estimulante, muy agradable poder tener estas reflexiones, compartir con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos, ¿no? Para lo que sigue y bueno, aquí quedamos conectados. Muchas gracias, muchísimas gracias al doctor Oscar Navarro de la Universidad de Nantes y próximamente cuando lo volvamos a invitar de la Universidad de Nimes. Exactamente. Lo consideraremos muy pronto porque pues sí se quedan en el tintero temas muy, muy relevantes. Les agradezco a todas y a todos su presencia, su participación y muy buenas tardes, noches al doctor Oscar Navarro. Que entonces aquí estamos a punto de preparar la comida, pero allá ya es la hora de la cena. Así es que Sí, así estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Felicidades y que esté muy bien, ¿no? Estamos bien. Chao, Colegas, estimados estudiantes, muchos Bye. éxitos, que estén muy bien. Luego. Saludos. Chao. Gracias, hasta luego.